Pues esta es una innovación en estas jornadas de inflamación, es la primera vez que organizamos una mesa. Consideramos que es muy productivo tomar la opinión de los expertos para hacernos unas preguntas acerca de la translacionalidad, y por eso en esta sesión vamos a platicar de medicina translacional o aplicativa, es lo mismo. En esta primera mesa hemos invitado a la doctora Lourdes Arriaga. Ella es miembro del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrita a la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica de este Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. También nos acompaña el doctor Raúl Carrillo Esper. Aquellos que ya nos acompañaron desde temprano lo habrán escuchado previamente. Él es jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital HMG, y también nos acompaña el doctor Rodolfo Rivas Ruiz. Él es miembro del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica CAIC, de la Coordinación de Investigación en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. Y bueno, pues para tratar de no ocupar más tiempo, me gustaría que cada uno de ellos nos hiciera favor de platicarnos su opinión de los conceptos de medicina translacional y medicina aplicativa, y si conocen o piensan que es exactamente de igual forma. Si tienen todos micrófono. Muy bien, doctora. Y empezamos con Lulú. Y luego sigues tú, si quieres. Muchas gracias. Pues ya me pusieron a mí a hablar primero, y yo creo que es para que después se me echen encima. No, eso no es hacia lo que iba. Yo, sinceramente, a ver, primero, esto de la medicina translacional, si lo vemos por definición en cualquiera de los documentos que hay por ahí, varios, publicados tanto en español como en inglés, lo primero que nos dicen es, bueno, pues es un anglicismo esto de translacional. En realidad de lo que se trata es de traducir los conocimientos que se van generando en la llamada ciencia básica o ciencia biomédica en la atención de los pacientes. Y ahí entramos en otro problema, porque depende a quién le pregunten. Si le preguntan a alguien con una formación más hacia la epidemiología, como al doctor Rivas, va a decir, no, es asegurarse que sí se haga correctamente. Y si le preguntan a alguien que estamos más en el laboratorio, es, miren, con que aquí haya conocimiento que en algún momento lo podamos llevar para allá, ya estamos en medicina translacional. En ese sentido, pues en ambos casos pareciera que medicina aplicativa y medicina translacional son operativamente lo mismo, pero muy probablemente los doctores disientan y digan que conceptualmente sí habría que hacer diferencias. Sobre todo el doctor Rivas ya está sintiendo que sí. Eso de mi parte. Bueno, en relación al concepto, el concepto de medicina translacional es relativamente reciente. Se empezó a acuñar en los 90, a partir del 2000 ya apareció en los trabajos de investigación o en las publicaciones, y es más, hay una revista, un journal de medicina translacional, o ya 2 o 3, bueno, entonces esto ha ido creciendo una vez que apareció el concepto. La definición todos la conocemos, ¿no? Es llevar la investigación básica que se desarrolle en base a un problema de salud, a un cuestionamiento, y poderlo llevar a la práctica clínica en beneficio del paciente. Es lo que se conceptualiza y son los constructos de la definición. Y bueno, en este evento hemos visto cómo de las bases de lo que se ha oído, algunos de estos conocimientos se han llevado a la práctica clínica, no todos por diferentes motivos. Pero aquí viene el intríngulis. Todo lo translacional es llevarlo de un lado a otro, pero luego viene la aplicación. Ya cuando viene la traslación en los estudios clínicos que se hacen en sus diferentes fases, viene luego la aplicación a la práctica clínica, que de eso hay un trecho muy grande. Se pudo haber acortado ahora con la epidemia COVID, cuando se desarrollaron las vacunas, que fue realmente una traslación rapidísima, que se llevó a la práctica clínica y a la implementación por la emergencia, pero lo habitual no es así. Lo habitual lleva tiempo, y no solamente en medicamentos o vacunas, sino también en tecnología, porque todo esto conlleva necesariamente un proceso de desarrollo, una inversión muy grande habitualmente para esto. Luego viene la traslación a la clínica,
las agencias reguladoras que tienen que aprobar si se utiliza o no cierto medicamento, prueba diagnóstica o insumo terapéutico. Entonces, la medicina aplicativa es el eslabón final, ¿no? Ya se trasladó, ya se demostró que sirve, ya se demostró que puede ser útil en seres humanos, y luego viene la aplicación, que depende de esto, pues de agencias reguladoras, de políticas gubernamentales y aún de los recursos que existan para poderlo llevar a cabo. Ejemplo, la mieloperoxidasa que les decía de los leucocitos, algo bien demostrado que es útil en sepsis, pero ya está demostrado, se han hecho estudios básicos, clínicos, pero ya llevarlo a la operabilidad, a la aplicación, ahí viene el trecho, porque no hay los recursos para poderlo implementar como una prueba diagnóstica de escrutinio, de seguimiento en los hospitales, ¿no? Entonces, para mí estas son las diferencias y son los eslabones que se van juntando, desde el punto de vista clínico, y enfatizo, yo soy médico clínico. ¿Doctor? Gracias, ya no sé cuál agarrar. A ver, para la sana distancia. Sale. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, doctor Ferat, por sentarnos a tres visiones distintas, en ponernos de acuerdo en algo que es tan importante, porque cada día las opciones gubernamentales están solicitando más que exista este fenómeno de aterrizar el conocimiento que se está generando en los laboratorios y que tengan alguna utilidad. Como si hacer medicina básica, hacer ciencia básica estuviera diseñado para eso. Hacer ciencia básica no está diseñado para tener ninguna aplicabilidad, sino está diseñado para obtener nuevo conocimiento que puede o no generar una nueva acción en la práctica clínica. Entonces, con todo esto, yo lo que hice fue hacer mi tarea. Y entonces, en la tarea voy a empezar con alguien con el que no comulgo, que son los de la Real Academia Española. O sea, yo no creo en la realeza, no creo que a nadie, mi Dios Spinoza, el Dios de Spinoza, la naturaleza, me hace creer que no hay reyes, pero bueno, voy a consultar la Real Academia Española solo por poner una base. Y dice que la investigación básica es la investigación que tiene como fin ampliar el conocimiento sin perseguir ningún principio, ninguna aplicación práctica. En principio. Puede ser que sí, puede ser que haya investigadores básicos de closet, ¿no? Estos investigadores básicos de closet que sí tienen en su mente esta visión de llevar a cabo una investigación que pueda tener una acción. De esos son los que mejor me caen, ¿no? Los que están pensando en los pacientes, los que están pensando en hacer comunidad con todos los demás y que están pensando casi siempre en llevar ese conocimiento a una acción real, una acción de mejoría en el paciente. Sin embargo, por definición de los reyes de España, no tienen este fin. Mientras que la investigación clínica se hace en humanos, en tejidos, en bases de datos, para entender y tratar, no necesariamente, por lo menos entender, salud y enfermedad. Entonces vemos que tenemos estos dos grandes círculos, ¿no? Estos dos grandes escenarios que no tienen un papel cercano. Y entonces surge en 1993 un doctor que se llamaba Mulshine. Mulshine publica en la revista de Cáncer las primeras aplicaciones de la biología molecular para la estadificación de los cánceres y que esta estadificación de biología molecular pudiera tener implicaciones pronósticas en los pacientes. Por supuesto que para 1993 esto, como mencionábamos, explotó como bomba, porque entonces decíamos, vean ustedes cómo ya no se trata solamente del investigador que está buscando un nuevo conocimiento, sino que ese nuevo conocimiento puede ser que tenga esta acción de mejora en la práctica clínica habitual. A partir de aquí hubieron distintas asociaciones, en especial en Europa. En Europa surgió la Sociedad Europea de Medicina Translacional, European Society of Translational Medicine. Bueno, ellos los que decían es, no deberíamos de tener este inicio de medicina translacional. El inicio de medicina translacional decían que era un aspecto que era from the bench to the bedside. Es decir, empezar a construir, todos los que hacemos ciencia, o algunos que hacemos ciencia, creemos en esta imagen de Karl Popper de
de hacer hipótesis, y una vez de que yo tengo una pregunta clínica con una hipótesis, voy y la pruebo. Pruebo esta hipótesis y la pruebo con análisis estadísticos, con experimentos. Lo que ellos decían en ese bench, from the bench to the bedside, decían que primero que yo tenía que buscar, que tener un hallazgo, y ese hallazgo tenía que ir a la práctica clínica, a ver para qué servía. Y entonces ahí empezaron a ver estudios sin sílice, empezaron a ver algunas otras asociaciones para ver qué genes podían estarse asociados y poder llegar ahí. La Sociedad Europea dijo, tranquilos, no es eso. Lo que tenemos que tener es una pregunta de investigación. Ejemplo, COVID-19. ¿Qué podemos hacer? Y lo que sucedió es que juntos, los investigadores básicos, los investigadores clínicos, la comunidad, es decir, los tomadores de decisiones que también deberían de estar aquí, juntos tenemos una pregunta de investigación y juntos buscamos una solución. Es decir, no voy del hallazgo, from the bench to the bedside, sino en realidad lo que estamos haciendo es ir de un problema clínico a una solución. Y entonces, en ese entendido, es que la medicina, el concepto de medicina translacional, en realidad surge como un concepto social. Este concepto social en donde diríamos, tenemos que sentarnos juntos, tenemos que incrementar nuestras uniones intracelulares, codo a codo, como decía Mario Benedetti, ¿no? Codo a codo, para poder llegar a tener soluciones clínicas. No es posible que tengamos proyectos en donde los básicos están de un lado, los clínicos están del otro lado, y los tomadores de decisiones, los que tienen el dinero, por otro distinto. Entonces, ahora, esta circunstancia ha hecho que haya explotado la cantidad de definiciones que hay al respecto. Entonces tenemos, bueno, pues esta definición de innovación-transferencia que hace la industria farmacéutica. Innovación-transferencia quiere decir, ¿qué les parece que buscamos una molécula y después de esa molécula la patentamos, y una vez que la patentamos se la vendemos a Q3, a Genoma Labs, y entonces nos hacemos millonarios? Eso no lo sé, pero eso no es medicina translacional. La medicina translacional, ¿cómo lo ubicamos? Es nosotros los investigadores básicos y clínicos, buscamos la solución de un problema. No buscamos este principio tecnológico o principio de buscar el dinero como tal. El segundo punto es ciencias de la implementación. Ciencias de la implementación tampoco se trata de que sea una medicina translacional. Es decir, ya tengo el producto y ahora vamos, o sea, ya sé cuál es la evidencia y ahora vamos a utilizarla. No, eso no es. Ciencias de la implementación quiere decir, ¿cómo lo voy a aplicar? Estos estudios fase 4 de la vida real, ¿cómo lo voy a aplicar y cómo funciona? Entonces estamos metidos en un embrollo sobre cuál es la verdadera, los americanos, los europeos, nosotros, la Real Academia Española, ¿quién tiene la verdad? Y bueno, pues por eso estamos aquí pugnando este día. En base a sus disertaciones, lo que uno debe de englobar es el hecho de que la idea es utilizar el conocimiento para mejorar la condición clínica del paciente. Por consiguiente, habría que hacernos una serie de preguntas con sus diferentes puntos de vista. Y bueno, pues de primera instancia es, ¿cómo le enseñamos a los alumnos que estudian medicina, a la gente que hace temas afines para tener una visión práctica y operativa de este hecho? ¿Qué nos cuentas, doctora Lulú Arriaga? Gracias. Está complicado, pero antes permítanme disentir un poco con respecto a esto de las intervenciones previas, porque sí, mucho de esto se ha asociado con genómica y los avances de biología molecular y su aplicación, las grandes bases de datos y todas estas cuestiones. Sin embargo, hay quien insiste que no fue allí donde realmente empezó lo que sería la medicina translacional, y que es donde mucha gente lo saca, ¿no? Que en los 90, de hecho, la doctora Natalie Josso, y a lo mejor no lo toman en cuenta, digo, no es que yo sea
ultra feminista ultranza, pero sí reconozco que tenemos una brecha y a lo mejor por eso no se le reconoce por haber sido ella la primera que dijo, oigan, alguien hace unos años ha estado diciendo que hay allí una hormona antimuleriana que parece que tiene que ver con el desarrollo, la hormona antimuleriana, la AMH, que alguien había descrito que tenía que ver con el desarrollo de testículos. Y a ella fue la primera que se le ocurrió el poderlo implementar para ver si con esto se podía seguir trastornos testiculares en pacientes pediátricos, porque a las edades pediátricas otras hormonas, la clásica testosterona, no funciona, todavía no se está produciendo. Entonces, en ese sentido, ahí ya estaría de alguna manera implementándose, porque sí había una pregunta, es ¿cómo puedo seguir a los pacientes? Y la cuestión es que a veces me parece que se pierde, y ahora sí ya aterrizo a cómo involucrar a las nuevas generaciones, es que pareciera que se tiene que hacer con intención desde el principio y que tendría que ser la misma persona, o sea, la misma doctora Josso, por ejemplo, la que, yo voy a investigar las moléculas y luego voy al paciente y luego me regreso. No, o sea, en realidad es la conjunción. Creo que uno de los conceptos que puede ser utilizado, y aunque es medio romántico, es, por ahí hay quien dice que medicina translacional es el puente de plata entre el conocimiento y su aplicación ya en la mejora de atención de los pacientes. Y de allí podemos, me parece, involucrar a las nuevas generaciones. O sea, lo que se produce en medicina translacional es un mejor futuro para la atención de los pacientes. ¿Qué es costosa? Todo en un momento inicia siendo costoso. Hace años ninguno de nosotros pensábamos en tener celulares, primero porque pesaban como 3 kilos cada uno, y segundo porque eran costosísimos, ¿no? Y ahora, bueno, pues es más fácil que alguien tenga un celular a que invierta en una buena dieta como la que recomendaban hace rato, ¿no? Porque es más barato, a eso me refiero. Entonces, el reto me parece más grande para involucrar a los jóvenes es involucrar a los que educan o tratamos de educar a esos jóvenes. Porque si a nosotros no nos queda claro hacia dónde debe de ir moviéndose, cómo se está intercambiando la información y la interacción que puede haber, y sobre todo también cómo no caer en la desinformación, ¿no? Que es hoy tan, yo creo que siempre ha sido frecuente, siempre ha habido quien desde la antigüedad ponía ahí su columna y contaba su historia de la manera que quería. Aquí la diferencia es que con un tuit o lo que sea, pues esa información inadecuada o no suficientemente sustentada llega rápidamente a gran cantidad de personas. Entonces, creo que sí es muy deseable hacerlo, pero sobre todo es muy necesario hacerlo. El gran reto es cómo lo vamos a hacer. Hay algunos que han empezado en los programas educativos, por ejemplo, a dar materias como genómica, ¿no? Dentro de la currícula de formación de médicos, pero pues todavía faltarían esto de las ciencias de datos, faltaría la nanotecnología y así, porque no solamente se trata de tener alternativas terapéuticas o de tener métodos pronósticos, o sea, cualquier cosa que mejore en el ejercicio de la medicina potencialmente entra en el ámbito de medicina translacional, ¿no? Pienso yo. Muy bien, doctora Arriaga, yo estoy en acuerdo con usted, porque fíjense, una de las bases esenciales del ser humano es cuestionarse todo, y al cuestionarse todo de una manera procesada, siguiendo un método, va a generar conocimiento, ¿no? En todas las áreas. Aquí estamos en una mesa de médicos, pero seguramente si pusiéramos aquí a físicos o a ingenieros o arquitectos, dirían prácticamente lo mismo, ¿no? Arquitectura translacional, física translacional, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de esto es el telescopio James Webb. Hablo de esto porque a mí me interesan las ciencias espaciales. Para tener un telescopio de este tipo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra,
que esté tomando fotos del inicio del universo, de la luz, porque es la luz lo que está viendo el telescopio. Bueno, ahí tuvieron que hacer ese intercambio de ciencias muy básicas de física, de óptica, de electrónica, de computación, para llevarlo a un telescopio gigantesco que está a millón. Y bueno, ahí trasladaron su conocimiento. Y como bien dijo el doctor, esto fue un conocimiento procesado, en la cual se juntaron, yo creo, desde que lo diseñaron mentalmente, los que lo diseñaron o se les ocurrió, juntaron a todos. No fue que ahorita se me ocurre a ver si vamos, pues no. Ahí se juntaron ingenieros, físicos, gente de astrónomos, todos estos personajes para poder hacer eso, ¿no? Esto en este sentido de que la generación de conocimiento llevó a algo práctico, que no se quedó nada más en un artículo publicado en una universidad o en un laboratorio. Y seguramente esto tuvo que haber impactado en el desarrollo de una gran cantidad de chicos en formación, desde los que están estudiando su carrera, maestrías, doctores o postdoctores, ¿no? Eso es un hecho claro. Esto en el sentido de cómo llevarlo a la comunidad estudiantil o a los que se están preparando, en este sentido, de que seguramente se tuvieron que involucrar para que aprendieran este conocimiento. Pero hoy en la mañana, y permítame que lo interrumpa, me impresionó mucho una frase que dijo usted en su presentación. Platicaba y decía, este conocimiento nos ha llevado a un punto en el cual tenemos identificados un conjunto de biomarcadores, pero una de las limitantes pues es la capacidad técnica para poder medirlos, y el otro es el costo. Claro. Entonces, usted, al igual que muchos médicos, se dedican a mantenerse actualizados. Reconocen que existe algo nuevo que puede ser de utilidad práctica y mejorar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente y la atención que usted brinda. Pero entonces, ¿qué dificultad existe en la práctica real, en la medicina del día a día, en su consulta, en el hospital, para poder tomar este conocimiento? No necesariamente que tiene que pasar por un proceso de regulación como una molécula nueva, sino la identificación de elementos tan simples como un marcador biológico o como un fármaco con un nuevo aprovechamiento. ¿Qué problemas ve usted en su práctica y la de sus colegas para poder hacer uso de estos conocimientos? Bueno, es un aspecto muy interesante. Ya vimos cómo los chicos se tienen que ir involucrando, ¿no? Y esto se les tiene que enseñar desde su formación, en caso de medicina en pregrado y luego seguirle en posgrado, ¿no? Para que se le dé continuidad. Pero ¿cuáles son las barreras de implementación? Yo creo que la principal es el desconocimiento, porque realmente en la práctica clínica de todos los días, el médico está tan abrumado por la carga de trabajo que olvida esto, y es lo que quiere, una solución rápida al problema que se le esté enfrentando cuando tiene al paciente enfrente, ¿no? Me duele la cabeza, doctor. Entonces el doctor, bueno, rápido lo interroga, piensa y dice, ¿mande? Le hacemos un PET. Sí, o una tomo para empezar, una tomografía y tomes esto para el dolor. Claro. Entonces el doctor del día a día, de cualquier especialidad, está abrumado con eso, ¿no? Tener el paciente enfrente, eso es la otra limitante, ¿no? Entonces, la carga de trabajo, la falta de acceso a información, o sea, que va junto con el desconocimiento, y bueno, esto hace que este proceso traslacional no lo conozcan muchos colegas o no se puedan enfrentar a él. En relación a marcadores, es lo mismo. En cualquier especialidad o ustedes mismos como investigadores usan marcadores, ¿no? De diferentes procesos que investigan, ¿no? Pero en la práctica clínica es abrumador la cantidad de biomarcadores que hay. Entonces el médico clínico de todos los días tiene al paciente enfrente o en la cama del hospital y se va a solicitar lo que tiene a su alcance, lo que no tiene cuestionamiento y lo que pueda ser económicamente accesible. Entonces llega un paciente diabético y lo que le pide pues es la glucometría, la glucosa capilar, o si está hospitalizado, pedirle la glucosa, ¿no? Muchas veces ni la hemoglobina glicada pierde por lo mismo, por la carga de trabajo, los costos y a lo que él está, entre comillas, acostumbrado a hacer. Es lo que se llama la inercia clínica, o sea, van en esa cierta inercia. No sé si en la investigación básica existe este concepto, pero en medicina es así. Y luego el siguiente colega que ve al paciente hace lo mismo y el que sigue hace lo mismo. Sigue en una inercia sin cuestionamiento. Es la otra barrera, el otro obstáculo que se enfrenta en la práctica clínica en relación a este concepto de traslación del conocimiento, o sea, de la información. Y ya para terminar el comentario, es difícil comentarlo, pero es la realidad. Muchos colegas carecen de tener acceso a información, o si la tienen, también por las mismas actividades no la revisan
o no la revisan a fondo y se limitan a hacer o a decir lo que les dice la industria farmacéutica, ¿no? Llegan, mira, esto es lo mejor para esto, para la glucosa, para la, ándale, el antígeno prostático, tal marcador, tal medicamento. Y por inercia lo sigue, sin cuestionarlo, lo cual es algo muy grave, porque no revisan lo que hay ni de básico, olvidado, ¿no? De clínico, poco. Y luego la práctica clínica se ve inmersa en eso, ¿no? Entonces yo pienso que estas son en la práctica clínica las principales barreras para poder llevar a cabo un buen proceso traslacional del conocimiento básico a la práctica de todos los días. Y doctor Rodolfo, ¿quiere abundar? Gracias. Hoy soy la manzana de la discordia. Bueno, para empezar el punto que pregunta usted, doctor, sobre la educación médica traslacional. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, y en la Facultad de Medicina de la UNAM nos enseñan educación traslacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la medicina traslacional en general tiene 4 aspectos básicos, o tiene 4 tiempos básicos. El tiempo básico 0, que sería el biomolecular, ni siquiera la fisiopatología, sino más bien la bioquímica, la anatomía, la embriología, la histología, y es lo que nos enseñan en el primer año de la carrera, ¿no? Es el gran filtro del primer año de la carrera. Después nos mandan al segundo o tercer año de la carrera, en donde ya empezamos a ver aspectos un poco más clínicos, que sería el T1 de este pensamiento traslacional de los europeos. Y nos mandan finalmente a la vida real, que sería el T3 y T4, a los hospitales, a sobrevivir como podamos. Si bien, entonces aquí estaría respondiendo que en México, por lo menos en la facultad de donde yo soy egresado, que es la Facultad de Medicina de la UNAM, nos enseñan y siguen este concepto del laboratorio, en donde estamos en laboratorios básicos, hasta llegar a la clínica más profunda, que podría ser irte a hacer tu servicio social a un lugar de provincia. Entonces podríamos decir que efectivamente sí tenemos esta educación traslacional. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y si bien está bien pensar en esta utopía de que la investigación y que el pensamiento científico va a hacer y disminuir los eventos adversos, también tenemos que pensar que existen otros factores, como los que menciono aquí, que son los factores comerciales, en donde te venden prácticamente de todo, ¿no? Te venden todo para hacer un diagnóstico más rápido, para tratamientos que reducen 2 semanas, antibióticos de amplio espectro, que incluso son de peor efecto que los que utilizamos actualmente. Y entonces aquí yo creo que el problema que tenemos en la educación quizás no es el modelo, sino que quizás estamos perdiendo de vista los valores que se deben de tener. No estamos educando ni a los residentes ni a los médicos con respecto al valor del conocimiento. Voy a regresarme a mi concepto de la Sociedad Europea de Medicina Traslacional. La Sociedad Europea de Medicina Traslacional pone en la misma mesa a los biólogos moleculares, a los que hacen ciencia básica, con los que hacen clínica, con los tomadores de decisión. Esa es en donde los conceptos y la educación y la ciencia y los artículos escritos son los que tienen la palabra. Es decir, es el valor de la ciencia el que va a regir las cosas que se van a hacer, los cálculos de tamaño de muestra, el dinero que se va a llevar a cabo, las sociedades en donde se van a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no se juntan las 3 partes? Cuando no se juntan las 3 partes, pongamos mi escenario en la práctica clínica. Soy yo contra el mundo en mi consultorio. Yo decido si le doy, a veces le doy el medicamento porque tengo una pluma y me acuerdo el nombre, ¿no? En la práctica clínica sucede que casi todos hacemos lo mismo que nos dicen, alguien hace una guía de práctica clínica y lo seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien hacer lo que otros hacen, ¿no? Y lo mismo sucede con alguien que está en su laboratorio muy metido y solamente está viendo PCRs y la asociación de genes y no ve para afuera. Lo mismo sucede con los tomadores de decisiones. Un tomador de decisiones que no comprende esa toma de decisiones y dice, a ver, ustedes dos,
quiero un proyecto de medicina translacional, no cumple este requisito de poder armar el programa completo. Es decir, el problema que se tiene en la medicina translacional es el problema del valor del conocimiento. El valor del conocimiento y de tener un mismo lenguaje entre todos, esto podría ser quizás el problema educativo. Lo que tendríamos que hacer con nuestros residentes o lo que tendríamos que hacer con los estudiantes es decir, ¿cuál es el valor de estudiar? ¿Cuál es el valor del conocimiento científico y para qué lo quieres? Mi facultad de medicina, mi facultad, no, ni es mía, bueno, la facultad de todos ustedes de medicina, dice, el lema es Alice Vivere, vivir para ayudar, y se cambia por vivir para cobrar. Se cambia donde el valor de los médicos es el que más tiene, el que más cobra, el que tiene un consultorio más bonito, más arriba, y cambia mucho el sistema. Incluso en el propio IMSS, gana más un médico que está en tercer nivel de atención que el que está en primer nivel de atención. Entonces, todas estas cuestiones que estamos diciendo, donde el valor del conocimiento no es tomado en cuenta, sea quizás uno de los principios que deberíamos de retomar algún día. Y esto obviamente nos lleva a una reflexión que tendría que ser la medicina translacional, ¿qué tanto tiene que enfrentar contra la medicina estandarizada en las NOM, en la inercia clínica que mencionaba el doctor Esper, en la costumbre? El hallazgo nuevo, ¿cómo lo rompe, cómo llevamos o cómo lo impulsamos para que llegue a la aplicación y se beneficie y se aproveche, se beneficie el público, se mejore la práctica y se reconozca el esfuerzo del investigador que generó ese descubrimiento, ¿no? Muy buena pregunta. Sí, bueno, pues retomando esto yo coincido completamente en que parte de lo que falta es el reconocimiento del valor que tiene el conocimiento, y eso incluye habilidades y capacidades y muchas cosas, pero el know-how, que en algún momento se llamaba, y no solo ocurre entre el que no se valore de los médicos hacia las ciencias más duras, ya no digamos ni siquiera las ciencias básicas, ese valor del conocimiento. También pasa al revés, y es investigadores que probablemente podrían desarrollar muy bien una colaboración para que sí se dé este paso de la medicina translacional, este deseable traducción de lo que se está generando a nivel más en el laboratorio hacia el beneficio de los pacientes, no necesariamente aprecia el trabajo de la parte clínica, ¿no? Sí quiero colaborar, pero porque me va a traer muestras, y luego no le voy a decir nada, no voy a discutir nada, yo de hecho en la mañana, cuando me tocó en la intervención, les decía que con todo lo terrible que ha sido y seguirá siendo el COVID por todo lo que nos está dejando, algo de lo que sí nos tocó vivir al grupo de investigación con quien colaboro fue la maravillosa oportunidad de sentarnos realmente a discutir, a ponernos de acuerdo, a diseñar el algoritmo de cómo íbamos a hacer todo el trabajo para tratar de entender más rápido y mejor esta entidad. Entonces, eso falta mucha comunicación y ese respeto para el conocimiento de ambas partes. No estoy tan segura a la provocación, más que pregunta, esta provocación de ay, ¿cómo le vamos a hacer con este enfoque más estandarizado que asegura, el enfoque más estandarizado donde dice tienes que seguir la norma y tienes que seguir la norma, tiene que ver, o la guía clínica tiene que ver con asegurarte que aún aquellos que no les gusta tanto actualizarse ni leer ni nada, no lo hagan tan mal, ¿no? Tiene que ver con medicina social en el sentido de mucha gente que se tiene que atender bajo un sistema. Y pues para algo sirve, ¿no? Sin embargo, no creo necesariamente que tenga que cancelarse la existencia de la medicina translacional frente a este tipo de medicina más estandarizada, y no sé
y aquí a lo mejor será un reto para mis compañeros de mesa, si de hecho debemos de pensar como la parte de lo que puede hacerse y de lo que debe de hacerse, porque la medicina translacional va hacia eso, va a lo que debe de hacerse. Y mientras vamos a hacer lo que podamos, mientras, pero alguien, y me refiero a mucha gente y muchas disciplinas, tiene que estar buscando cómo hacerlo mejor. Y ahí está la medicina translacional, me parece a mí. Y además de lo que comentaba la doctora Arriaga, en este sentido, la generación del conocimiento y trasladarlo a la práctica de diferentes áreas es lo que ha favorecido el desarrollo de la humanidad. Mucho de lo que tenemos ahora de tecnología, de facilidades en medicina, se debe a esa traslación dinámica. Si no, estaríamos anclados en la Edad Media, porque no hay movimiento, y si no hay movimiento no hay vida ni creatividad. Entonces la medicina, en este caso la medicina, pero la ciencia en general es traslacional. Aún ciencias muy duras como las matemáticas o la física, que uno piensa que es lo mismo, pues no, están cambiando continuamente. Y si no, pues vayan al Instituto de Física de la UNAM o al de Matemáticas y ven cómo esto es cambiante. Lo que uno pensaría que no, pues es como esta mesa, no cambia y es dura y no es elástica. Entonces la traslación científica o la traslación en ciencia es fundamental, y en medicina no se diga. La medicina que hacemos ahorita, con el conocimiento que generan investigadores como el doctor Manjarrés, la doctora Arriaga y muchos más que conocemos nosotros, bueno, esa generación de conocimientos ha favorecido que la medicina, como les digo, de hace 20 años no es la que estemos haciendo ahorita. Imagínense que si todo el conocimiento generado se quedara en el laboratorio o en un artículo ahí en una revista que prácticamente solamente lo leen los expertos, ¿no? Realmente este cambio no lo veríamos, o sería un cambio mínimo. En cambio, esta traslación del conocimiento generado, como decía la doctora, ese puente de plata, yo diría de oro, y esa conjunción del trabajo del investigador básico con el clínico y bueno, y todo lo que está alrededor de esto, que es muy complejo, ha favorecido el crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una época en la que estamos ya sentando las bases de la medicina del futuro. ¿Cuál es la medicina del futuro? Una traslación del conocimiento más dinámica y rápida, y vuelvo a repetir el ejemplo de las vacunas en COVID, ahí vimos esa comunicación, ¿no? Y esa traslación rápida. Estamos en una época en la cual la inteligencia artificial va a cortar muchas de las de los tiempos o de las fronteras que teníamos antes mucho tiempo que caminar para poderlas cruzar. Ahora con la inteligencia artificial esto se va a favorecer, y necesariamente esto se tiene que implementar en el conocimiento, como ya se comentó, de los médicos o de cualquier chico en formación, porque de esto va a depender el futuro. Y ahorita la doctora, cuando nos habló de inteligencia artificial, nos mostraba cómo los programas de inteligencia artificial alimentados con información son altamente eficientes ahorita en ciertos escenarios, pero imagínense en 50 años o en 100, tal vez lo que se vaya a estar viviendo va a depender, uno, de la gestión del conocimiento, que cada vez es más rápida, ya no es como antes tardaba mucho tiempo en generarse algo. Ahora en el laboratorio de la doctora pues nos mostró cómo en un corto periodo de tiempo se generó una gran cantidad de información inmunológica, o en el laboratorio del doctor Manjarrés o en el doctor Miguel Cruz, por mencionarles digo nada más algunos. Imaginen en 100 años esta velocidad de generación de conocimiento, y seguramente va a haber personajes que van a llevar esto a la práctica, no a la implementación de la práctica, porque además también se tiene que ver la eficiencia de inversión, uno en la generación del conocimiento y otro trasladarlo a algo que nos ayude tanto a los investigadores para que sigan generando conocimiento, porque bueno, de un conocimiento que generan ustedes aparecen 2 o 3 más, ¿no? Porque siguen las preguntas de investigación, y cuando se aplique al paciente, bueno, sea más expedito, más fácil y más barato, ¿no? Que el costo o efectividad sea más redituable. Doctor Rodolfo, ¿quiere abundar en el punto? Wow, pues yo estoy de acuerdo, en esta ocasión estoy de acuerdo con los dos. Y me encanta este pensamiento de la traslación dinámica. Sin embargo, yo creo que no es nuevo. En el libro de Fausto de Goethe, él dice, no basta con conocer, cuando
cuando Fausto le vende el alma a Mefistófeles para conocer todo, le dice, no basta con conocer, tienes que aplicarlo. Desde entonces estamos pensando en cómo el conocimiento se tiene que aplicar. Desde entonces abrimos los ojos y no queremos conocer más, no queremos ser los sabiondos que saben todo, que le vendemos el alma al diablo a Mefistófeles. Algunos se las venden. Algunos se la venden a la industria también. Por eso al diablo. Al diablo. Sino que lo que queremos es hacer las cosas. Y entonces aquí, con este tema que está diciendo, el doctor habla de la traslación dinámica de la ciencia, es decir, que lo que conocemos hoy en día va generando un cambio para mañana y ese cambio va a generar otro cambio en una rueda que es dinámica y yo digo infinita. No es cierto, no existe el infinito, pero es una rueda que hasta ahorita no ha tenido fin, ¿no? Y que nos permite caminar. Permite que camine la ciencia, permite que avancemos a pasos a veces de bebé, a veces a pasos agigantados. Y lo pudimos ver ahora en el COVID, que no teníamos ninguna información y poco a poco fuimos avanzando y avanzamos muchísimo hasta poder llegar a tratarlo como tratábamos antes las infecciones de vías respiratorias altas o como tratábamos antes a los pacientes con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y entonces, una vez que tenemos todo esto, la pregunta de ¿qué pasa con la NOM? La NOM son leyes escritas en piedra o que dicen, siga usted la guía de práctica clínica. Si usted no sigue la guía de práctica clínica, por lo tanto, calle en su versión. La doctora dice, claro, bueno, pues es que aunque sea pues para los burros, ¿no? Entonces siquiera que sepan alguito, ¿no? Para tener un estándar. Sí puede ser. Sin embargo, también podríamos decir, doctor, que este es el año de Flores Magón, ¿cierto? Así es. Todos ponemos nuestro año de Flores Magón, el principal anarquista del México. Y eso es lo que queremos. Queremos que sean los médicos los que con este valor de educarse y continuar con su educación, que tomen las decisiones con base en la mejor calidad de la evidencia, no con base en lo que te digan. ¿Por qué? Porque existe la máxima de Esculapio, que está aquí atrás, que dice, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos, y entonces agrupar a los pacientes en una sola constitución muchas veces cae en error. Por lo tanto, tenemos que seguir apreciando todo lo que va surgiendo en la práctica clínica, en la información, y sí, estudiar medicina y tomar una decisión en frente de un paciente es dificilísimo. Pero doctor Manjarrés, nunca nos engañaron, doctor Ferat, jamás nos engañaron diciendo que la medicina era fácil, que la toma de decisiones en frente de un paciente fuese fácil. Nadie nos engañó, nadie nos dijo que iba a haber una varita mágica en donde íbamos a meter a todos los pacientes a tomografía computada o a PET para decirnos qué tenían. Tenemos que explorar, tenemos que hacer todo este fenómeno de exploración. Y sí, tenemos que recrear este valor de seguir estudiando y de seguir viendo no nada más los aspectos clínicos, no nada más los aspectos estadísticos, sino que ahora tenemos una misión con la genómica, tenemos una visión con la ciencia básica porque está permeado, porque está todos los días. Un médico no podría dejar de tener esta formación, porque hoy en día va a tener que tomar decisiones clínicas con ello. Pues yo creo que hemos identificado una serie de puntos de mejora y hemos identificado unas necesidades para poder aplicar la medicina translacional en esta breve conversación, pero pensando en un mundo ideal, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera un consejo para un tomador de decisiones que los va a escuchar un día de estos, que se va a encontrar el video, y que sepa qué hacer, porque ya lo identificó, ya ustedes le ayudaron a generar la conciencia del desconocimiento inconsciente que tenía de una necesidad de aprovechar el conocimiento. ¿Qué recomendarían ustedes para la implementación de políticas públicas de medicina translacional, del uso de medicina translacional? Pues debería de decir, lo políticamente correcto sería que se asesoren correctamente, que se formen estos grupos interdisciplinarios en los que este conocimiento vaya cristalizando en nuevas y mejores soluciones. Pero la verdad yo creo que lo más importante es que no se aceleren. O sea,
el poder llegar a estas nuevas alternativas, el poder llegar a estas nuevas herramientas que nos permitan ejercer más eficientemente la medicina, es muy deseable, pero no necesariamente, como ya lo mencionaban, es tan rápido. Y la cuestión conceptual también necesita tiempo. Y tiempo de, si se tienen que sentar y ponerse de acuerdo, no muchas, 2 o 3 o 4 o más disciplinas para avanzar. No es como, tienen 5 minutos y lo que hayan sacado ya, porque tenemos que entregar el reporte. A ver, espérenme, si vamos a cambiar el mundo, si lo vamos a mejorar, si nos tenemos que llevarnos 5 minutos, sino 2 semanas, pues yo creo que vale mucho la pena llevarnos 2 semanas, ¿no? Entonces, para quien toma las decisiones es sí, efectivamente se necesita todo lo que se dice y seguir con esto de esto es costo-beneficio, ¿no? A veces se quedan también el desconocimiento en el área de los costos. Es que eso de hacer, por ejemplo, secuenciación masiva, eso es costosísimo. Pues si uno piensa en los años 2000, en 2001, cuando costaba $10 millones, ¿no? Secuenciar una megabase, porque estaba muy rudimentario el asunto, pues hoy cuesta menos de 10 centavos de dólar. Así es. Entonces las nuevas generaciones, nadie les deberíamos de estar diciendo, es que es muy costoso, pues es más costoso tener al paciente en terapia, Claro, así es. ¿no? Y por más días de los que debería. Así es. Entonces, sí, yo creo, y esa es la otra, de que realmente hagan el ejercicio de costo-beneficio. 6,000 pesos por una plaquita de Septifast, con que te ahorre te tendría que ahorrar creo que 3 horas en terapia Así del es. paciente y ya se costeó. Así es, con eso. Con eso, o sea, ni siquiera un día. Con un día alcanza para ese y que le hagan otros 5 o 6 pruebas con el mismo costo, ¿no? Yo creo que esos 3 puntos de no se apresuren, que sí tengan esta apertura para la multidisciplinaridad y escucharse, y que realmente se valore el costo-beneficio, como siempre se ha hecho en medicina. De hecho, hay quien dice que esto de la medicina translacional es el nombre más moderno que tenemos para algo que siempre ha hecho la medicina, ¿no? Que es buscar cómo lo que sabemos nos ayude a estar mejor. Y bueno, en mi concepto hay que sentar las bases para que la medicina translacional empiece a tener más impacto aquí en nuestro país. Y para esto se tiene que enseñar en las universidades y en los grandes centros hospitalarios académicos. Y para esto se tiene que desarrollar, organizar un departamento de medicina translacional, así como hay un departamento de epidemiología, de infectología, etcétera, o en la universidad, ¿no? De anatomía, de bioquímica, etcétera, de genética. Tiene que haber uno de medicina translacional para no hacerlo empíricamente. Si no pasa lo que la doctora Arriaga comenta, no, pues háganlo ahí, escríbelo y nadie se va a acordar. En cambio, si hay un departamento universitario en una facultad de medicina, escuela de medicina, que tenga su departamento de medicina translacional, bien. En un hospital como el Centro Médico Nacional, el 20 de noviembre, el Hospital General de México y otros más, no hay un centro de medicina, un departamento de medicina translacional. Y para poderlo desarrollar necesariamente se tienen que formar chicos jóvenes o doctores ya no tan jóvenes, o algunos otros que no sean médicos, porque no necesariamente los médicos van a hacer medicina translacional, epidemiólogos o investigadores básicos que son químicos, etcétera, mandarlos a formar en esto de la medicina translacional, ¿no? Que es algo muy parecido a la inteligencia artificial, como si nos dijeran ahorita, a ver, ¿qué tú de inteligencia artificial en lo que haces? No, pues espérate, tengo que hacerlo bien. Pero si no estoy formado en eso, como la doctora que dio la charla, bueno, voy a estarlo inventando. Entonces, en resumen, tiene que haber, yo pienso, o desarrollarse en universidades, facultades, escuelas de medicina, centros de medicina translacional, porque ahí es donde se genera conocimiento, o en hospitales como Centro Médico General 20 de noviembre y otros tantos más, donde también se genera no solamente conocimiento clínico, sino también básico. Y eso yo pienso que va a ser la solución. Porque si no nos subimos ahorita al tren de la modernidad, vamos a quedar como siempre, muy rezagados. Y cuando en otros lados, como ya es ahorita, ¿no?, nos llevan miles de pasos adelante en inteligencia artificial, en medicina translacional y en otras cosas más,
pues nos vamos a quedar cada día más atrás, siguiendo los clínicos, la inercia clínica, ¿no? Así, y los investigadores sin poder exportar todo el conocimiento que están generando cotidianamente. Entonces era un consejo para las autoridades, ¿verdad? O sea, si algún día ven YouTube, un consejo. Ok, gracias, ya entendí. En 2000 años. ¿En 2000 años? Sí, bueno, va a yo quedar espero que... encriptado en el espacio-tiempo. Queridas autoridades, urge la medicina traslacional. Como oyeron en la plática, urge, tenemos mucha información, tenemos muchos cerebros andando, trabajando cada uno por su lado. La medicina traslacional es esto que vimos el día de hoy. Son distintos pensamientos con un solo objetivo. Los básicos, los clínicos, incluso los de otras especialidades como matemáticos, como epidemiólogos y las autoridades. Si no existen estas tres fases, si no están las autoridades en el mismo sentido, buscando el mismo y que todos estemos en la misma pregunta de investigación, para resolver la misma pregunta de investigación, lo único que vamos a tener es esta célula despeluzada en donde no está diferenciada y puede actuar con cualquier cosa y no va a otorgar una respuesta adecuada. Necesitamos sentarnos investigadores de todas las ramas y las autoridades para pensar cuál podría ser el objetivo al cual le estamos dando y cuánto podría costar y cuáles podrían ser los beneficios. Los nombres, medicina traslacional, implementación, si es nuevo el proyecto, si no es nuevo, eso no es importante. Lo importante es, como dijera Benedetti, estar en la calle, codo a codo, investigadores, tomadores de decisión y clínicos. Entonces, espero que algún día lo vean y si lo ven, denle like a la academia. Adelante, Lourdes. Ay, ¿otra? Sí, otra, porque no sé si le corresponda a los tomadores de decisiones, pero nos falta otro personaje en esta historia, y es la sociedad en general. O sea, eventualmente o ya en este momento hay que involucrar a la sociedad en general y transmitirle la idea de, ok, sí, hay una manera de hacer la medicina con estas normas, así muy cuadradita y todos se siguen por ese carril, porque si no hay problemas legales y demás, pero también necesitamos la medicina traslacional y la tienen que apoyar, porque... Ay, no, mi médico se salió 30 minutos antes del consultorio y entonces vamos a cerrar todo el hospital. Si eso es en beneficio de la medicina traslacional, la sociedad está perdiendo por obligar a ese clínico a quedarse en la atención y no poder invertir tiempo. Y no va a haber forma de que eso sea efectivo si la misma sociedad no lo pide. Entonces, esto que hablábamos de, tiene que haber una mejor formación y educación, no necesariamente tiene que estar restringido solamente a la formación de médicos o personal de salud en general. De hecho, tiene que permear de alguna manera, y afortunadamente ahora hay muchas formas de divulgar la información, transmitirla y demás de manera más accesible, y entonces también tenemos que comunicarnos con estas otras personas para que nos ayuden y la presión venga, de hecho, desde abajo. Y así me parece que vamos a avanzar más rápido. Y si me permite, doctor Pavón, bueno, lo que comenta la doctora es fundamental, ¿eh? Hay que empoderar a la sociedad, porque realmente todo esto de la traslación del conocimiento lleva una inversión muy grande, y los tomadores de decisiones van a preguntar, bueno, tanto X dineros o financiamiento o inversión que se va a hacer, ¿en qué va a impactar? Entonces va a impactar en el beneficio social, porque a fin de cuentas todo esto que se hace, no nada más en medicina, sino en cualquier área, tiene que impactar en la sociedad. Eso es un hecho muy importante. Y aquí una propuesta para la mesa, para todos ustedes, para el doctor Ferrat, para usted, doctor Lenin, ¿cómo, doctor Manjarres, y bueno, todos los que están aquí y nos siguen, cómo ven si de este simposio, de estas jornadas de inflamación, podemos generar un documento en relación a esto y se lo hacemos llegar al doctor Germán Fajardo,
vicepresidente de la academia, futuro presidente, diciéndole de que a partir de lo que se concluyó de estas jornadas, entre otras cosas, se surgió la necesidad de que se tuviese en la Facultad de Medicina un departamento de medicina translacional. Entonces yo pienso que esto podría ser algo tangible, práctico, de todo lo que se ha hablado y se va a decir mañana, en un documento que puede tener un impacto universitario, un impacto en la salud y en la formación de los médicos. Entonces yo pienso eso podríamos hacerlo. Puede pasar que sucedan dos cosas, que sea aceptado o que no, pero por lo menos nos queda la conciencia tranquila de que ya lo recomendamos y lo sugerimos, ¿no? Yo pienso, perdón, ya con esto termino, que si esto llega a la Facultad de Medicina puede ser el detonante para que otras instituciones educativas y hospitalarias se sumen al proyecto. Sí y no, en el sentido de, claro que hay quien tiene más experiencia, pero estos son momentos maravillosos por esta forma de comunicarnos tan fácil. Ahora sí ya no hay de, es que yo entré a estudiar a la escuela A, B, C o D, porque prácticamente el 90 y tantos % de la información cualquiera la tiene acceso en clics. Lo mismo el que está en Harvard que el que está en cualquier país en África, siempre y cuando tenga acceso a internet y estas cosas. Entonces, en ese sentido sí, está bien sugerirle a la Facultad de Medicina, pero a mí me gustaría que ese tipo de documentos de postura o de sugerencias fueran abiertas a todas las escuelas y facultades de medicina. Yo que no soy egresada de mi Facultad de Medicina, porque es la Universidad de la Nación, la UNAM, sí percibo el de no necesariamente tienen que ser la guía en todo, sí pueden ayudarnos a todos los demás como los demás podemos ayudarles. Entonces, a mí me gustaría más que de eso se diera como una postura de la academia abierto a todos, precisamente porque esa es la manera en la que nos empoderamos mejor, lo aceptamos mejor, no me lo impusieron, yo colaboré. Claro, y uno de los elementos que genera el cambio es la toma de conciencia a través de la comunicación, del hablar para que los demás sepan, como decía el doctor en el Fausto, pues que no basta con el saber, hay que tomar decisiones, hay que avisarle a todos que tenemos mucho conocimiento y que podemos mejorar la condición y el manejo de los pacientes. Pues la mesa queda abierta a preguntas. El doctor levantaba la mano desde hace unos minutos. Y obviamente para todos, porque la idea es que todos compartimos el conocimiento y lo que queremos es aplicarlo. Cuando yo vi el título de la mesa redonda, que decía medicina translacional o aplicativa, es lo mismo, lo primero que yo pensaba es que iban a definir exactamente a qué concepto se deriva una y qué concepto se deriva la otra. Ya escuché toda una serie de argumentos de cómo las bases básicas y la parte clínica y que si se traslada o no se traslada, pero realmente no escuché una definición exactamente de ustedes hacia los públicos. El doctor Carrillo dijo, sí, traslacional es un anglicismo que traslada de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces digo, bueno, exactamente, tiene ciertas características interesantes, porque sí, en ese contexto sí traslada. Entonces yo con lo que fui, por mi ignorancia, de ver qué se define la medicina translacional y qué se medicina la medicina aplicativa. Y sí, los dos tienen dos conceptos que vierten en la misma, pero algunas cosas es un poco más general. O sea, dice, la medicina translacional es la continuidad de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia. Entonces esto nos lleva a algo bien interesante. La persona que sabe medicina o ciencias tiene la evidencia científica para poder comenzar a hacer medicina translacional. Y medicina translacional es el conjunto de todos unos aspectos genéticos, epigenéticos, fisiológicos, todas las cosas que llevan a los clínicos, a la parte tecnológica, por supuesto, la parte clínica, que amplíe el conocimiento para conocer la parte fisiológica de un proceso. Entonces ahí me quedé yo con la duda, ¿qué es la medicina aplicativa?
Y la medicina aplicativa, que yo encontré la definición, porque eso no sale de mí, sino que está buscándolo, dice que la medicina es una expresión que se usa para descartar, para describir el proceso por el cual los resultados de una investigación realizada en el laboratorio se usan para crear nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades. Entonces quiere decir que el médico está haciendo medicina aplicativa. ¿Por qué? Porque está agarrando un grupo de resultados que lo está haciendo como método científico, porque el médico debe ser método científico, debe ser un científico. El que no sabe ciencia, no sabe medicina, pues no va a ser medicina translacional. Entonces, yo creo que los dos conceptos se traslapan porque uno lo va a aplicar, y la medicina translacional, con todos los conceptos, tanto clínicos como tecnológicos que se están viendo, lo que llega a algo bien importante, que es el conocimiento fisiopatológico de los problemas de salud. Lo demás ya entra en otro contexto desde el punto de vista cultural, aplicativo, porque entonces entraríamos a otro terreno que sería cómo aplicar la medicina translacional y dónde aplicarla, porque ahí viene un concepto muy importante, es la institución, las características, el costo, etcétera, etcétera. Me parece interesante todo lo que han dicho, pero realmente yo quisiera que hicieran un papel, un documento por parte de la mesa redonda, en la cual viertan ustedes una definición de todos los conceptos que acaban de ustedes decir. Doctora Lourdes Arriaga. Gracias, doctor Lenin, por la palabra. Gracias, doctor Manjarres, por sus observaciones. Nada más acotando que sí fui yo la que citó lo de es un anglicismo, y yo no me comprometo sinceramente a dar una definición, pero sí me comprometo a colaborar en esta discusión y en llamar la atención sobre los puntos importantes de cuando hablamos de medicina translacional versus medicina aplicativa. Yo sí manifesté que para mí no había diferencia, porque justo leyendo las definiciones como las que usted nos acaba de releer, yo no alcanzo a ver las diferencias. O sea, cuando dicen de voy a usar los conocimientos para entonces mejorar la forma en la que las médicos y los médicos ejercemos nuestra profesión, pues está muy, muy de la mano. A mí me quedó claro que el doctor Carrillo es más de la postura de, ok, la parte en la que apenas va en transición, y que ese es otro término que le dan a la medicina, ya cuando se traduce correctamente el término, no se le dice translacional, sino de transición, es entre ese conocimiento y ahora sí ya llevarlo a la aplicación. Y en cuanto se mete en toda esta rama tan complicada, pero tan necesaria, que es cómo llevar este conocimiento, que una cosa es estarlo haciendo en los modelos animales o en sujetos que no tienen otros problemas de salud que vayan a poner en peligro su vida, y la otra es ya en el paciente, con todas las complicaciones que eso lleva, ¿no? Necesariamente va a tener que ajustarse. Por ejemplo, el posible biomarcador no solo es que, yo lo veo diferente estadísticamente, no, tienes que dar un valor de corte. Entonces, tomando ese ejemplo, sería, la translacional es desde que yo veo que sí tiene diferencias significativas, empiezo a ampliar y a ver en el grupo poblacional que me interesa, con la enfermedad A, B, C o D, condición A, B, C o D, tratamiento A, B, C o D, y hasta el punto donde ahora sí, cuáles son los valores de corte, y en ese momento, para la visión, como le explicó el doctor Carrillo, ahí sería ya la aplicativa. Para mí es más un continuo, y es parte de lo mismo, ¿no? A lo mejor sí se necesite o no darle nombres diferentes, pero eso sería. Yo me uno a lo que dice la doctora. Yo creo que yo soy un firmicute pestilente, incapaz de poder dar una definición como tal. Se ha definido quizás como la articulación entre evidencia, aplicación, implementación y transferencia, en donde todos estos juntos
Lo único que tendríamos por diferencia, o por así decirlo, que sería el Departamento de Investigación Translacional, es decir, que haya un objetivo similar entre investigadores básicos e investigadores clínicos para resolver un problema. Cuando pensamos que esta pudiera ser la definición, entonces dirían, bueno, pues claro, los clínicos, los epidemiólogos, los ingenieros, estaríamos resolviendo un problema al poner un drenaje, o estaríamos haciendo hospitales y resolveríamos un problema. Aquí el juego de las palabras, quizás, o pensando en una definición, lo podríamos decir en quién sí lo ha logrado. ¿Cuáles son las sociedades que sí han logrado poder hacer estos proyectos de medicina translacional? Más que aplicativa. La aplicativa yo creo que lo hemos logrado muchos, porque bien o mal terminamos haciendo las aplicaciones. Y en ese sentido es cuando mencionábamos que de los pocos que han logrado juntar a los básicos para resolver 3 tipos de problemas básicos: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y en ese sentido, el ejemplo básico de la medicina transnacional lo lleva de la mano la Sociedad Europea de Medicina Translacional, donde dice que la medicina translacional tiene el objetivo de resolver problemas de salud, ya sea en estos 3 escenarios, de la mano con investigadores básicos, con atención médica y con la sociedad. Yo cometí un error en hablar de los tomadores de decisiones, porque la sociedad también juega un papel. Y pensando en sociedad, en donde la doctora hablaba de una sociedad medio rara de arriba y abajo, pero en esa sociedad horizontal, donde el investigador básico tiene el mismo papel que el clínico, que el tomador de decisiones, que las personas con sus valores y preferencias. Entonces, en realidad esta Sociedad Europea de Medicina Translacional, que son los que están empujando muchísimo a este fenómeno, lo que están definiendo es, nos tenemos que sentar todos juntos, es decir, esta definición es, tenemos que hacer comunidad entre la medicina translacional, sería hacer la comunidad entre los laboratorios básicos, los clínicos, con un objetivo de mejora a la sociedad. Y probablemente esa podría ser el fenómeno. Y a diferencia de la medicina aplicativa, es que en la medicina aplicativa a veces es nada más el llanero solitario o el lobo estepario, en donde el llanero solitario está en su terapia intensiva o está operando y decide operarlo de alguna u otra manera. Entonces, quizás podría ser la cooperación lo que hace la diferencia entre uno y otro. La cooperación es medicina translacional y el llanero solitario o el lobo estepario es el que va a aplicar, es medicina aplicativa. Perdón, sí lo tengo que aclarar, porque no es discriminativo eso de desde abajo. Mi deporte, no lo es, porque tiene que ver con conceptos. Mi deporte favorito que ejercí durante muchos años es la escalada en roca, entonces ahí no tiene nada de mal, y el montañismo en algún otro momento. Desde abajo es la base, a eso se refiere, y el que te impulse. Si uno lo quiere ver todos los de al lado para que todos vayamos adelante, o todos de atrás para allá, o de la izquierda a la derecha, está bien. A eso se refiere, pues se refiere a tenemos que venir impulsados y acompañados del resto de la sociedad, que ni siquiera tiene que estar en el ámbito médico, pero que se va a beneficiar de ello. Y en estos tiempos en el que además podemos hacer memes y cosas así, sí es importante aclarar ese punto. Y si me permite, doctor Lenin, un último comentario. Para esta mesa redonda hice una revisión bibliográfica de lo que se ha publicado en México en relación a medicina translacional, y realmente hay prácticamente nada. Revisé las revistas mexicanas de impacto alto, medio y aún bajito, y hay muy poco publicado. Son artículos aislados, son editoriales, y bueno, hay poco. Pero un trabajo que es importante y yo recomiendo que lo lean es una editorial que escribió el doctor Miguel Cruz en 2017 en Gaceta Médica, y habló precisamente del concepto de medicina translacional, y mucho de lo que dijimos aquí lo escribió hace 5 años, de que no había un concepto, una definición, bueno, el concepto, no había una definición bien aceptada. Uh-huh. Habló de los problemas que hay en la implementación y de algunos escenarios, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de lo que se ha comentado, que comentó el doctor Manjarres, que ya comentó la doctora Arriaga. Hagamos un documento, yo creo que eso es muy importante.
porque es la fase o la parte inicial, así lo contemplo yo, para que se empiece a aterrizar todo lo que se dijo, todo lo que haya escrito, para que haya este documento de medicina translacional, ¿no? Cómo la concebimos en base a lo que se comentó ahorita, qué hay, cómo implementarla y qué recomendaciones se dan. Yo creo que eso es muy importante, porque fíjense mucho, todo lo que vimos en el día de hoy de jornada ha sido traslación y una traslación dinámica como la define el doctor Roberto. O sea, por ejemplo, en microbiota, hace 20 años no se sabía todo esto. Cuando yo me formé como médico y como especialista, pues nada más oíamos de la flora bacteriana, ¿se acuerdan? Así le decíamos, ¿se acuerdan, no? Y ahora ya vimos que ni es flora, bueno, son bacterias, y la complejidad que tiene de interacción, es un órgano aparte, como el corazón, el hígado, el vaso, o sea, tiene funciones propias de intercomunicación entre ellas, con todos los órganos, ya se ve oír la comunicación microbiota cerebro, microbiota pulmón, bueno, todo esto, ¿no? Y esto se debió gracias a esa traslación dinámica, ¿no? De los que empezaron a estudiar investigadores básicos las bacterias del intestino. Antes pensábamos que nomás había en colon y ahora sabemos que hay desde la boca hasta todos lados, pulmón, piel y todo, y la implicación que esto tiene es el ejemplo claro de esta traslación dinámica y cómo los investigadores básicos lo han llevado a la práctica, lo que vimos hoy que nos habló el doctor Max de esto. Entonces, bueno, podemos concluir, o por mi conclusión sería de esto, ¿no? Que de esta reunión tan provechosa la aterricemos, como bien dijo el doctor Manjarres, la doctora Arriaga, en un documento. Tenemos que dejar algo de esto, porque si no las palabras se las lleva el viento, ¿no? Bueno, Pues yo quiero defender nada más un segundo a mi instituto. Yo nací en la Gineco 4, entonces nací en la Gineco 4, he estado en el IMSS toda mi vida. Entonces voy a defender al IMSS a capa y espada. En el 2017 la doctora Maru Galván, el doctor Eduardo Gutiérrez publican en la Revista Mexicana del Instituto Mexicano del 2017 una estrategia de generación de redes donde sientan a todos los investigadores y donde se sienta la base de esta medicina translacional para que no digan que no se ha escrito, sí se ha escrito, se están intentando juntar, se están intentando hacer redes y en ese aspecto creo yo que el Instituto Mexicano del Seguro Social llevamos por lo menos unos pasos, por lo menos en publicaciones, en donde empezamos a juntar estos elementos de forma horizontal para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, creo que sí hay caminos, sí se ha recorrido, o sea, no estamos en el inicio, no estamos en el inicio, quizás nos hace falta mucho más, pero bueno, en todas las cosas siempre falta más, pero creo que ya hay un camino recorrido y hay que seguir abonando, nada más, ¿no? Pues yo creo que esta conclusión de la mesa le da mucha validez al esfuerzo que realiza el doctor Eduardo Ferat en hacer foros donde junta básicos y clínicos para que se escuchen, para que intercambien opiniones, y eso pues obviamente nos valida y nos refuerza en tratar de buscar este tipo de foros y seguir generando esfuerzos como el documento que proponen. Pues muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy, esperamos que el día de mañana contemos con su presencia y pues nos estamos viendo físicamente los que nos hagan favor de acompañarnos aquí mañana a las 8 de la mañana y pues en redes la gente que nos ha honrado con su presencia en todo el país y en el extranjero. Les agradecemos mucho, muy amables. Muy bien. Muy buena mesa. Hagamos